Bien, ya. Como les había explicado ya la anterior, bueno, la última clase que hemos visto compactación, hoy simplemente les voy a explicar simplemente dos ejercicios que, bueno, la mayoría me ha dicho que no entendía cómo hacer y tenían dudas respecto a eso. Pues el primero creo que era este, ¿no ve? Este ejercicio. A ver. El primero era este. Ok, les voy a explicar primero este. Entonces, como en la anterior clase me habían dicho, tenían dudas respecto al primero, bueno, era este ejercicio que ya me habían dicho incluso en el grupo. Y el segundo pues era, bueno, respecto a este quizás que tenían algunas dudas, ¿no ven? Porque aquí tienen más datos de lo normal, ¿no ven? Entonces yo ya no les voy a explicar ya cómo, o sea, ya no voy a hacer la resolución, ya lo tengo resuelto acá. Simplemente les voy a explicar qué deberían haber hecho, qué es lo que se tiene que hacer y cómo proceder, ¿no ve? Con los siguientes pasos. Que la parte resuelta ya está acá. ¿Sí? Vamos a empezar con este, que es el más corto. Este es del examen del anterior semestre y decía: el perfil de suelo está compuesto por grava gruesa que yace sobre arcilla. Por debajo de la arcilla se encuentra una arenisca muy fracturada. El nivel de agua de la grava se encuentra a 0,8 metros por debajo de la superficie. El agua en la arenisca se encuentra bajo presión artesiana correspondiente a un nivel de agua de 5 metros por encima del nivel natural del terreno. Se pide determinar la profundidad máxima de excavación que se puede realizar en la arcilla antes de que el suelo falle. ¿Ok? Entonces les daba toda esta pregunta. Estos valores de G simplemente eran pesos unitarios. Nada más. Y ustedes ya tenían que dibujar, ¿no? Según todo esto. Entonces ya les da aquí cuánto es de grava, cuánto es de arena, bueno, cuánto es de arcilla y a qué profundidad está el nivel de agua, ¿no? Entonces dice 0,5 metros por debajo del nivel de la superficie del terreno. Nada más y listo. Bueno, ustedes lo que deberían haber hecho primeramente es dibujar esto. ¿Sí? Lo primero, el primer paso era dibujar esto. Donde tienes acá de 0 a 2 metros lo que es grava, ¿no ve? Y dice que el nivel freático está a 0,5 metros de la superficie del terreno. Entonces la superficie, entonces 5 metros, 0,5 metros abajo, medio metro abajo, ya tenemos el nivel freático. Y nos dice que de 2 a 15 es arcilla, ¿no? Entonces tenemos arcilla. Y de 15 para abajo, o sea, infinito, ya tenemos, dice arenisca, ¿no? Entonces eso es lo que está acá. Lo cual no se dibuja, ¿no? Pero simplemente lo he colocado para que se vea allí. A ver, ¿cuál es la pregunta de esto? Nos dice, se pide determinar, ¿no? Nos dice, se pide determinar la profundidad máxima de excavación que se puede realizar en la arcilla antes de que el suelo falle. Entonces nos pide calcular la profundidad máxima que se va a excavar en la arcilla, ¿no? O sea, dentro de la arcilla antes de que el suelo falle. Entonces ustedes se han dado cuenta, necesitan calcular esta profundidad de cuánto será. Necesitamos calcular eso, porque lo que se va a hacer es excavar todo esto, ¿no ve? Entonces necesitamos calcular este valor. Y como siempre, pues estos valores pues tienen que asignarlos por lo que son, ¿no ve? Si acaso recordando algo de esfuerzos efectivos, por todo lo que está por debajo del nivel freático, ya les he dicho, condición siempre saturada. Entonces eso no se los tiene que olvidar, ¿ok? Siempre saturado. Lo que está por encima puede estar saturado o no puede estar, dependiendo de lo que te diga el enunciado, ¿ok? En este caso la grava no nos dice nada, no hay ascenso capilar, entonces sigue con la condición húmeda. Y del nivel freático para abajo todo está saturado. Entonces por eso tenemos en la arcilla 21 y en la grava también tenemos 19 otra vez, ¿no ve? 19, 21. Y la arenisca pues no la tomamos en cuenta en este caso para cálculos ni nada.
Listo, simplemente era eso. Entonces nos pide esta profundidad de excavación, ¿no? Porque cuando tenemos el terreno, si queremos emplazar una zapata, entonces excavamos, ¿no? Pero ¿cuánto puedo excavar antes de que este suelo falle? ¿No? ¿Hasta qué profundidad puedo llegar? Eso es lo que nos está preguntando, esta profundidad de cuánto puedo excavar. ¿Sí? Entonces simplemente era calcular esto, no era tan complicado. Y la arenisca nos decía que está el nivel que marca el agua ahí, dice que era 5 metros por encima del nivel natural del terreno, ¿no? Entonces el terreno está acá, entonces dice de ahí para arriba 5 metros. Esos son los 5 metros que está diciendo el enunciado. Bien, simplemente era calcular el D. Entonces, ¿en qué condición falla? Pues acá está. El fondo de la excavación se encontrará en condiciones de falla cuando el esfuerzo efectivo vertical, que es el esfuerzo efectivo que calculamos normalmente nosotros, lo que hemos calculado en las otras clases, es el esfuerzo efectivo vertical. Dice que va a encontrarse en condición de falla cuando este esfuerzo efectivo sea nulo, es decir, que sea 0, ¿no ve? Esfuerzo efectivo 0. Listo. Esa es la condición, nada más, la única condición que necesitan saber. La siguiente pues es saber que el esfuerzo efectivo es esta ecuación. Y si esto es 0, podemos despejar y llegamos a esto, ¿no ve? Que el esfuerzo total es igual a la presión de poros. Esta es la condición de falla. Sí, simplemente era pasos a seguir, no hay donde perderse. Entonces yo estoy en la arcilla. ¿Sí? Esta es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Y por qué 15? Por si acaso el 15 es de todo la medida del suelo, ¿no? Porque acá está hasta 15 metros. Entonces desde el nivel 0 hasta 15 tengo 15 metros. Independientemente de si tengo arena, grava, lo que sea. Pero es 15, el total. Entonces tenían que hacer esta ecuación. Lo que yo quiero calcular es el esfuerzo total y la presión de poros en este punto. ¿Sí? Pero calcularlo a partir de la excavación. ¿Sí? Una vez ya excavado. Para que me entiendan mejor, o si es que se han perdido, pues prácticamente es esto. Se dan cuenta, podemos excavar acá hasta esa profundidad y listo. Todo este suelo se ha ido, ¿no ven? Todo esto ya no hay. Entonces acá empiezo, todo esto es hueco. Acá mi esfuerzo total, si quiero calcular, voy a empezar desde este punto, ¿no ven? Y va a terminar en este punto. Voy a empezar acá, bueno, vamos a hacer de otro color. Prácticamente empezaría acá y terminaría acá. ¿Sí? Entonces, si quiero calcular en este punto mi esfuerzo total, sería mi altura, que sería toda esta H, digamos, por el peso unitario de este suelo, que en este caso es arcilla saturada 21, ¿ve? Por eso he colocado arcilla saturada 21. Listo, nada más. Entonces esta era la única razón de lo que estoy haciendo ahí abajo, ¿no? Entonces simplemente de ahí viene lo que estoy haciendo, y la presión de poros igual les voy a explicar ahorita. Simplemente es eso. Entonces de ahí he sacado esta ecuación yo, de 15 menos D, porque voy a tener los 15 metros menos esta profundidad, y esa va a ser mi altura H, ¿no ve? Esto podría ser decir H, listo, pero yo lo he hecho directamente por el peso unitario de la arcilla, en este caso saturado. Esto tiene que ser igual a la presión de poros en este punto, porque estoy calculando también para este punto mi esfuerzo total, ¿no ve? O a este nivel, diré, mejor, ¿no ve? A ese nivel.
Listo. Entonces mi presión de poros ya sabemos que es peso unitario del agua por altura piezométrica, o altura piezométrica por peso unitario del agua, ¿no ven? Sabemos que el peso unitario del agua es 9.81 y la altura piezométrica pues ya nos da en ese punto, ¿no ven? Entonces nos dice que es los 15 metros de acá más 5 metros adicional todavía, ¿no ven? Entonces de ahí tenemos 15 más 5. Entonces simplemente era reemplazar y tu única incógnita era el valor de D. Utilizaban la calculadora Solve y listo. O despejaban, si quieren de alguna manera manual, no hay problema, y llegaban a esta solución. Y esto es a partir del nivel natural del terreno, ¿no? Entonces dice que estos 5.66 metros se puede excavar antes de que el suelo falle a partir del nivel natural del terreno, que es este, ¿no? Es el nivel natural del terreno. Entonces puedo bajar, dice 5,66 metros, ¿no ven? Este valor de D entonces era 5.66 y este era el único resultado que tenía que haber colocado los del anterior semestre, ¿no ven? Simplemente no era difícil, no era complicado, pero esa era la solución, ¿sí? Si tienen dudas pues me preguntan respecto a esto, pero no era tan complicado, simplemente era hacer esto, cumplir con esta condición de falla. ¿Sí? Entonces no era complicado, no era difícil, simplemente era darse cuenta. Bien, este era respecto a lo que era la parte de esfuerzos efectivos. Quizás este ejercicio que tenían duda de cómo resolver, pues ya acá ya está resuelto, ¿no ves? Lo siguiente pues, a ver, era este ya tema de compactación. No me ha dado tiempo de copiar el enunciado ni nada, de copiar simplemente la imagen. Y pues acá ya les había enseñado a hacer el Proctor modificado, pero acá les da dos datos, ¿no ven? Acá igual, acá igual, acá igual y acá igual. Entonces si les da dos datos, lo único que tenían que haber hecho es promediar y sacar solo un valor, ¿no ven? Nada más, simplemente era eso. No había dónde perderse. Simplemente era hacer eso. Entonces tenían que sacar un promedio, ¿no? De estos dos sacaban un promedio de contenido de humedad en este caso. Este sería el 1, de acá sacaban el 2, de acá sacaban el 3, de acá sacaban el 4 y de acá sacaban el contenido de humedad 5. Entonces de acá sacaban 5 contenidos de humedad para que tengan 5 pesos unitarios secos y grafiquen, ¿no ve? Nada más. Lo único nuevo que quizás no les he explicado era esta parte, ¿sí? Del cálculo de determinar el contenido de humedad óptimo y el peso unitario seco máximo, ¿no ve? Estos dos ya sabemos, ¿no ve? Y aquí dice, y la curva de 100% de saturación, considerando que la gravedad específica de los sólidos es 2.75. La curva de saturación no les había explicado, bueno, no les había enseñado a resolver, pero les había explicado, ¿no ve? Que existe una curva de saturación al 100% la anterior semana. Entonces acá les voy a explicar eso más en este paso, lo cual no es difícil, simplemente era un pasito más. Entonces la solución ya les había explicado, ¿no ve? Sacaban un promedio de cada uno, entonces acá está. Tengo el diámetro, la altura en milímetros y tengo que calcular el volumen en centímetros cúbicos. Listo, tengo el volumen, listo. La gravedad específica de los sólidos, 275. Y acá tengo contenido de humedad, que es lo primero que he calculado, entonces sacaba para cada uno. Y al final promediaba, ¿no ve? Resultados, promedio. Resultados, promedio. Entonces he sacado el resultado primero de este, luego de este y al final mi promedio, ¿no ve? Primero de este, luego de este y mi promedio. Y así sucesivamente para cada uno de estos, ¿no ve? Y al final lo único con los que voy a trabajar son con los
promedio, ¿no ve? Que solo necesito un valor. Y listo, simplemente era eso. Entonces mi promedio me sale que era 4.24, el otro era 4.21, 5.4, 7.33, 9.06. Y eso va a ir variando, ¿no? Quizás dependiendo si es que estén utilizando 3 decimales. En este caso yo he trabajado todo con 2. Y ya va a ir variando eso un poco respecto a la cantidad de decimales que tengan, ¿no? Puede variar. Lo siguiente pues era calcular el peso unitario, lo cual ya les había explicado la anterior semana. Esta es la tabla, simplemente necesitan esto, peso unitario seco en gramos centímetro cúbico, y al final convertir a peso unitario seco en unidades de kilonewton metro cúbico. Y con estos dos valores, con estos y con estos de acá, es que yo grafico esto. ¿Sí? No hay donde perderse. Simplemente con esos dos yo grafico esto. Entonces para mi gráfica quizás no está tan bien, pero yo tengo que es un valor de peso unitario seco máximo igual a 22,45. Ahora si lo hacen más a detalle, quizás su gráfica pues podría ser 22,43, 42. Ya va a ir dependiendo, ¿no? Va a ir variando siempre en alguna cantidad de decimales dependiendo a la escala que estén dibujando. ¿Ok? Pero eso no afecta mucho, ya les he dicho, el resultado puede variar. Sí, puede variar en el resultado que asuman, ¿no? Pero no van a variar más de 5 unidades, yo creo. Pueden tener desde 22.40, yo creo. Podría ser un rango, ¿no ve? Hasta 22.45, que creo que es el máximo, ¿no? Dependiendo de cómo dibujen, ya sea en hoja o acá, ¿no ve? Entonces podrían tener un cierto rango de error, más o menos, ¿no veo? Podría ser menos 22,38, 39, dependiendo de cómo dibujen esta curva. Si lo hacen un poco más picudo, la idea ya les había dicho que simplemente es dibujar lo más parecido a una campana. ¿No ve? Ya les había dicho que tiene que ser lo más parecido a una campana de Gauss. Listo. ¿No ve? Pero en este caso, con esto me ha salido así mi gráfica, pues tampoco digo que está muy exagerada la punta, pues sale 22.45, ¿no? Eso ya, según yo, ¿no ve? Pero si lo hacen más a detalle en una hoja cuadriculada, ya tal vez controlando un poco la escala, entonces ya van a tener mejores resultados, ¿no ve? Pero está cerca de esto. ¿Ok? Yo le he hecho esto directamente acá nomás. Y me pedía el contenido de humedad óptimo también, ¿no? Cosa que en este caso ni siquiera he sacado, pero era pues acá, ¿no? 6.2, 6.3, algo por ahí. Y esto se proyectaba hacia este lado. ¿No? Y acá tengo mi peso unitario seco máximo. Listo. Nada más. Después, ¿qué más? Esto ya ustedes lo pueden resolver, no hay problema. Ya les he enseñado cómo hacer, entonces simplemente no tendrían dónde perderse. Simplemente este ha sido un pantallazo más que todo quizás para esto nada más, ¿no? Que era lo único quizás donde se podían confundir. Que si tienen dos, pues lo promedian. ¿Sí? Bien, ahora veamos lo que es la última parte de lo que es esto, la curva de saturación al 100%. Si les pide esto, pues sí o sí van a tener que calcular lo que son los contenidos de humedad. Estos valores ya no son necesarios, pero los valores de contenido de humedad sí o sí son importantes, porque con eso se calcula la curva de saturación al 100%, con estos valores. Y cuando les pida eso también les va a dar casi siempre de dato este valor. A ver, del grado de la gravedad específica de los sólidos.
que no, su rango no está tan lejos de acá, siempre está entre 2.65, 2.70, 2.6, 2.8, siempre está dentro de ese rango. Entonces lo único que tenían que hacer es pues simplemente los contenidos de humedad que ya han calculado pues son estos de acá, los 5 que han calculado son esos, y lo único que tenían que hacer es aplicar esta ecuación, incluyendo lo que sería el peso unitario del agua, que ya conocemos nosotros, que en este caso es 9.81, el contenido de humedad pues es este que estamos utilizando para cada uno, y la gravedad específica de los sólidos, que para todos es 2.75. ¿No? Simplemente era utilizar esa ecuación y calcular estos valores de peso unitario saturados. Ok, entonces van a tener para cada uno un resultado. Acá para este y para este. ¿No ve? Tienen 5 contenidos de humedad, tienen 5 resultados, 5 pesos unitarios o pesos específicos saturados. Entonces con estos valores ustedes lo único que tenían que hacer era graficar simplemente esta gráfica de acá. Nada más. Lo único que tenían que hacer era proyectar este punto, ubicar este punto, y donde Y pues marcar, ¿no? En este caso acá, en este caso acá, 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 y pues casi una recta me ha salido en este caso, ¿no? Ustedes si lo hacen un poco más a detalle quizás les va a salir casi similar, pero un poquito se va a curvear, yo creo, por lo menos un poco. En este caso me ha salido muy recto, pero un poco se curve, ¿sí? Pero esta sería la curva de saturación al 100%. Nada más, simplemente era eso. Se han dado cuenta, no es difícil, no había donde perderse ni nada, simplemente era seguir esta ecuación, ¿sí? Y listo. No sé si tengan alguna duda respecto a algo. Prácticamente con esto yo acabo todo, y el resto ya sería por su cuenta que estudie, ¿sí? Si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, pues puede decirme. Bien, si no hay dudas, pues simplemente sería eso por el día de hoy. Y como recomendación, pues estudien, ¿no? Que no es complicada la materia. Solo el temario es un poco quizás amplio, pero los ejercicios no son tan difíciles, solo es cuestión de tiempo quizás. ¿Sí? Que es lo más desfavorable es el tiempo de resolución, ¿no ve? Obviamente que yo acá utilizo estas ecuaciones, y ustedes obviamente que no, ya al rato de dar un examen, la evaluación, pues no tienen que utilizar esto, ¿no? Directamente MS, MW y calcular el contenido de humedad, o directamente calculan el contenido de humedad de cada uno. Ya ustedes se dan modos, ¿no? Ya de omitir pasos, pero no escriban las ecuaciones. Van a perder tiempo nomás. ¿No? Incluso acá igual casi. Bueno, incluso acá pueden escribir porque se están mostrando qué ecuaciones es, pero acá ya es muy obvio lo que se debe hacer. ¿Sí? Al final lo único que se quiere bien calculado son estos dos valores. En el caso del Proctor. Y con eso gráficas. Ok. Y esto pues quizás es lo único nuevo que ya les he explicado y no es difícil. ¿No ve? La curva de saturación al 100%, que es esta. Por eso es que les daba el valor de la gravedad específica de los sólidos acá, para que lo introduzcan acá. Ok. Bien, si no tienen dudas, pues simplemente sería eso, muchachos.
Con esto termino todo lo que es el temario y tal vez las dudas de la materia, y ya el resto es ya por su cuenta, ¿no? Ya no vamos a tener más clases, esta es la última. Si tienen dudas, pues ahí estoy, ¿no? Me hablan al grupo y les voy a, o me hablan personalmente y yo les voy a estar tratando de ayudar con sus dudas que tengan. Bueno, sin más que decir, nos vemos muchachos, se cuidan.